Sí, se ve. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a saltearnos un par de ejercicios de la guía, ¿sí? Si recuerdan, habíamos terminado con el número 11, que se trataba de losas continuas unidireccionales, y un poco para darle lugar a Jorge que termine con la teoría de losas cruzadas, vamos a tomar la clase de hoy para ver un ejercicio de losas nervuradas, ¿sí? Este, losas nervuradas unidireccionales, o sea que la situación va a ser una losa apoyada en una sola dirección, ¿sí? Que la vamos a resolver como nervurada. Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio. Ah, ya alguien inició la grabación. Bien. Bueno, como les decía, el ejercicio número 15 nos plantea realizar el análisis de carga del siguiente entrepiso, suponiendo la utilización de losa nervurada, ¿sí? Con ladrillo cerámico de 12 centímetros. Calcular los esfuerzos de la losa y determinar la armadura a colocar, si la misma es unidireccional, con una luz de cálculo de 3 metros 20. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros vamos a tener una losa que no nos dice en el ejercicio qué dimensiones tiene en el otro sentido, pero supongamos una losa rectangular, ¿sí? En la cual en este sentido, y en el sentido de apoyo de la luz menor, ahí ¿sí? Vamos a tener 3 metros 20. Y supongan, no sé, en el otro vamos a darle nosotros un valor cualquiera como para que ustedes se puedan imaginar un poco esto, contextualizarlo. Vamos a suponer que tiene en el otro sentido 5 metros, ¿sí? 3 metros 20 es la luz de lo que nosotros denominamos la luz de cálculo. O sea que esta losa, en definitiva, va a estar trabajando de esta manera, ¿sí? Apoyada en el sentido de la luz menor, en el sentido de los 3 metros 20. Y la vamos a resolver como losa nervurada. Losa nervurada es una situación bastante parecida a la losa de Vigueta, que ustedes ya conocen y ya vimos en la práctica, ¿sí? Nada más que en este caso, en vez de emplear viguetas de hormigón pretensado, lo que vamos a ejecutar son nervios, ¿sí? Nervios tipo, que se los estoy pintando acá abajo, nervios tipo vigas, ¿sí? Lo estoy pintando con amarillo, ¿sí? De una determinada dimensión, que nos van a permitir alojar la armadura, ¿sí? En la parte inferior, ¿sí? La armadura resistente a los efectos de soportar los momentos positivos, ¿sí? Que generan tracciones en la parte inferior, como ya vimos, ¿sí? Y luego arriba vamos a tener una capa de compresión de manera análoga a lo visto para losa de Vigueto. O sea que esto que les estoy pintando con amarillo, en definitiva va a ser la composición resistente, si se quiere, de la losa nervurada, ¿sí? Y el espacio de relleno, en este caso, lo vamos a materializar con ladrillos cerámicos. Y como ustedes saben, los ladrillos cerámicos vienen de dimensiones comerciales de 8, de 12 o de 18, ¿sí? Centímetros. En este caso vamos a utilizar ladrillos de 12. ¿Sí? Al utilizar ladrillos de 12, el nervio queda constituido por 12 centímetros de altura. ¿Se entiende? Entonces tenemos los ladrillos. En las situaciones de losa nervurada podemos utilizar ladrillos cerámicos, podemos utilizar bloques de hormigón premoldeado, que no es tan común, o lo más común que utilicemos es bloques de EPS, ¿sí? De transporte, polietileno expandido. Así que bueno, esas serían las alternativas. Siempre con el fin de generar menores cargas, ¿sí? Porque de esta manera estamos reduciendo con respecto a lo que nos daría una losa llena, una losa maciza, estamos reduciendo lo que es el peso propio de la estructura de la losa y de la estructura en general, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver, acá yo les puse una imagen al costado
de una situación bastante parecida, ¿sí? Acá tenemos una viga de apoyo, acá en el borde no se ve, pero lógicamente debería ir otra viga de apoyo, y acá tendríamos, ¿sí?, nuestra losa, la losa que vamos a idear el cálculo ahora, apoyada en este sentido, y cada uno de esto que se ve acá, que lo estoy pintando con magenta, ¿sí?, cada uno de esos son los nervios. Bueno, perdón porque andamos mal con el pulso, ¿sí? Entonces esos nervios, ahí van a ir alojada la armadura inferior que va a soportar los momentos positivos. El reglamento nos fija algunos criterios en el caso de losas nervuradas, ¿sí? Nos dice que, en primer lugar, los nervios de esto están en el reglamento, en el capítulo 8, ¿sí? Lo van a encontrar estas especificaciones. Y si no, lo pueden buscar del libro que uno de los libros madre de la cátedra, que es el de Rodolfo Borler y Hugo Donini, ¿sí? En la página 114, 115 aproximadamente, también tienen las referencias de losas nervuradas. ¿Sí? Por un lado nos dice que el ancho mínimo, el B mínimo de los nervios, tiene que ser 10 centímetros. ¿Sí? Como mínimo 10 centímetros. ¿Sí? A su vez nos dice que la altura de cada nervio debe ser inferior a 3 veces y media el ancho mínimo. ¿Sí? Y acá aclara que se refiere al ancho menor. ¿Por qué? Porque acá puede darse una situación en la que en vez de ladrillo se ponga algún tipo de bloque premoldeado que después se recupere, ¿sí?, en toda esta zona, ¿sí?, algún bloque plástico o de algún otro material que se recupere, se remueva y entonces quede visto, ¿sí?, quede visto el nervio. Entonces de esa manera nos sirve que esté con esa configuración más abierto abajo, si se quiere, para que luego pueda ser recuperado y removido el nervio. Y a su vez nos establece que el espesor de la capa de la losa que le llama, que en realidad es la capa de compresión, o sea, este espesor de acá, digo, esto que nosotros veíamos acá arriba, debe ser mayor o igual que la distancia libre entre los nervios, ¿sí? Distancia libre entre los nervios sobre 12, o una doceava parte de la distancia libre entre los nervios. A su vez nos dice que los nervios de eje a eje no deben estar, de cara interior a cara interior, no deben estar más distanciados que 80 centímetros. ¿Sí? La separación entre nervios tiene que ser menor a 80 centímetros. La luz libre, acá le llama luz libre el reglamento. Pero bueno, todo esto lo pueden verificar en el capítulo 8. Eventualmente, si tienen alguna consulta, me la plantean. Bueno, y dice que las losas nebuladas que no cumplan con las limitaciones anteriormente establecidas se deben diseñar como losas y vigas. Esto lo van a ver en el curso del año que viene, también con el ingeniero Sanero, ¿sí?, de análisis estructural 2. Ahí van a ver, esto es emparrillado de vigas, se llama el tema. ¿Sí? Bueno, volvemos al ejercicio. Entonces tenemos, por un lado, la configuración estructural de la losa con los nervios, que se las pinté con amarillo. Por otra parte tenemos los ladrillos cerámicos que van de relleno, ¿sí?, solamente a los fines de ocupar ese espacio que no va a ser estructural. ¿Sí? Y bueno, después tenemos un paquete de contrapiso, carpeta y piso y cielo raso, ¿sí?, que vamos a tener que hacer el análisis de carga para determinar la carga última y con ella realizar el cálculo. ¿Sí? Así que vamos a comenzar. Fíjense, acá nos dice relación de alturas, voy a poner un zoom un poco más grande, entre losa maciza y losa nervurada. ¿Por qué estamos planteando esto? Si nos vamos a las tablas, ustedes recordarán que para losa maciza armada en una dirección, el reglamento establece, para simplemente apoyada, que es el caso que estamos viendo, un espesor mínimo, un H mínimo de la luz sobre 20, pero en función de lo que vieron con Jorge hace algunas clases, de diversos estudios y publicaciones complementarias, nos permite adoptar de un criterio bueno desde el punto de vista del cálculo, la luz sobre 26. Y fíjense que en esa misma tabla acá tenemos
el espesor mínimo para losa nervurada armada en una dirección, ¿sí? Y el reglamento nos dice que sería recomendable usar la luz sobre 16, ¿sí? Pero como nosotros ya no estamos usando la luz sobre 20, sino que estamos usando la luz sobre 26, bueno, tendríamos que ver en qué nos queda este número, ¿sí? En qué nos queda la luz sobre 16. ¿A qué número llegamos? Y bueno, de la simple relación entre las dos, nosotros decimos que para un espesor, para predimensionar un espesor de losa llena, si usamos la luz sobre 20, según el reglamento, y para predimensionar un espesor de losa nervurada, usamos la luz sobre 16, la relación entre los dos coeficientes es 0,80, ¿sí? O lo que dicho de otra manera sería que la altura de la losa nervurada, ¿sí?, tiene que ser 1,25 veces, ¿sí?, la inversa de 0,80, 1,25 veces, la altura de la losa llena, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que nuestra losa, ¿qué luz de cálculo dijimos que tenía? 3 metros 20, ¿sí? La luz de cálculo era 3 metros 20. Si nosotros la resolviéramos como losa llena, el espesor debería ser 3 metros 20 dividido 26. ¿Me siguen? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto les está dando eso? 0,12. 0,12. Muy bien. Entonces, si la fíjense, a esto quería llegar. 0,12 es un espesor que Jorge ya se lo mencionó en la clase pasada. Es un espesor límite en el cual nosotros, si nos da un espesor la losa mayor a 12, póngale 13 centímetros, ¿sí?, vamos a pasar a adoptar alguna solución de losa alivianada, que se denomina, ¿sí?, ya sea mediante viguetas o mediante losa nervurada, ¿sí? Entonces, bueno, acá si la hiciéramos la misma losa de losa maciza, sería de 0,12. Pero como dijimos que va a ser nervurada, y en función de la relación que existe entre los coeficientes que nos establece el reglamento, ¿sí?, nosotros vamos a hacer 1,25 por 0,12. ¿Cuánto nos está? Esto recuerden que es espesor mínimo. ¿Cuánto nos está dando de espesor mínimo? 1,15. ¿Cómo puede ser 1,15? 0,15. Ajá. Sí, sí, 0,15, me equivoqué. 0,15,4 o algo así les tiene que estar dando, ¿sí? Esto, cuando nosotros hablamos de espesor o de H mínimo en losa nervurada, es lo que nosotros vemos acá. La totalidad del espesor, o sea, el H que nos da el H del nervio, más la capa de compresión, ¿sí? Que en nuestro caso, la capa de compresión es 5 centímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué espesor tenemos nosotros en definitiva para este caso? 17, como este valor. Perdón, al revés. 0,154 sería el espesor mínimo. Si nosotros decimos que vamos a adoptar un H de 17 centímetros, estamos cumpliendo con este criterio, que sería el criterio que nos impone el reglamento. ¿Se entiende? Si no entienden algo, me van frenando. Bueno, lo primero entonces, como en todas las losas, es realizar el análisis de carga, ¿sí? Fíjense, tenemos un piso granítico de 1 centímetro, ¿sí?, con su correspondiente peso unitario. Esto ya lo vimos, por eso lo voy a pasar un poco más rápido, ¿sí? Tenemos la carpeta con su correspondiente espesor. Si alguien no entiende, me avisa. Tenemos el contrapiso alivianado, en este caso estamos usando de un criterio conservador de peso unitario 10 kN por metro cúbico, ¿sí?, por el espesor de contrapiso alivianado, que son 6 centímetros. ¿Sí? Vamos determinando pesos unitarios en kilonewton por metro cuadrado.
¿sí? Tenemos la carpeta de compresión, que como la carpeta de compresión va a ser de hormigón armado, ¿sí? Hay que poner el valor del peso unitario correspondiente al hormigón armado. Esto ya lo vimos, ya se evaluó y creo que lo tienen bastante claro, por eso voy un poco más rápido, ¿sí? Hasta acá estamos. Ahora tenemos que determinar cuánto me pesan los nervios y cuánto me pesa el ladrillo cerámico, ¿sí? Bueno, y el cielo raso aplicado a la cal, 17 por 1 centímetro que está consignado acá, ¿sí? Hasta acá no tenemos mayores problemas. Vamos a determinar entonces cuánto me pesan los nervios. Y bueno, los nervios, ¿qué sección tienen? Los nervios tienen 10 centímetros de ancho, ¿sí? De ancho B, y 12 dijimos de altura porque tienen la misma altura que los ladrillos. Entonces hacemos 10 por 12 por 1 metro dividido la separación entre los ejes, ¿sí? Fíjense, los nervios en este caso, la consigna ya nos establece que están separados cada 46 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, por metro, ¿cuántos nervios voy a tener? 1 sobre 46. 1 metro sobre 46. ¿Me siguen? Entonces, acá lo que determinamos es un espesor equivalente, si se quiere, que es el que está puesto acá. Lo pinto con amarillo. Este valor sería este valor redondeado, ¿sí? Que sería el espesor equivalente de nervios si nosotros llevamos todo a un espesor equivalente. ¿Sí? Que multiplicado, como de vuelta los nervios son de hormigón armado, por 25 kN por metro cúbico, me va a dar el peso unitario que constituye los nervios, ¿sí? Y de manera análoga vamos a determinar cuánto me pesan los ladrillos cerámicos, ¿sí? Los ladrillos cerámicos los tengo en un ancho de 36 centímetros por una altura de nuevo de 12, porque son ladrillos de 12, ¿sí? 36 centímetros por 12 por 1 metro dividido la distancia entre eje. Y la distancia entre eje va a ser la misma, va a ser, y yo trazo una recta acá, desde este punto, y trazo una recta acá hasta este punto, ¿cuánto les parece que es esta distancia? La misma que hay entre los ejes de los nervios, ¿sí? 46 centímetros. Por ahí quiero dibujar con el mouse, ¿sí? Y no estoy tan ganchero. Entonces, dijimos, la diferencia entre los ejes de los ladrillos, ¿sí? También es 46, con lo cual determinamos de vuelta un espesor equivalente, si se quiere, de ladrillos cerámicos, que va a ser, vayan chequeando los valores de 0,09 metros, si se quiere, y que es este valor que aparece acá. Y acá, fíjense una cosa, ¿qué peso unitario le pusimos al ladrillo cerámico hueco? Porque hasta ahora nosotros habíamos visto los pesos de mamposterías que ya tienen incluida la correspondiente revoque, constitución de revoque. Pero si nos venimos al 101 y buscamos la parte de mamposterías, ¿sí? Ladrillos o bloques, ladrillo hueco de hormigón, ladrillo cerámico con porcentaje de hueco mayor a 60%, ¿sí? ¿Cuánto pesa? 7 kilonewton por metro cúbico. ¿Se entiende? Entonces ese es el valor que tenemos consignado acá. Bueno, multiplicado por el espesor equivalente que determinamos, vamos a arribar a un peso unitario en kilonewton por metro cuadrado correspondiente a los ladrillos. Si sumamos todo eso, obtenemos la carga permanente del total de la losa nervurada, ¿sí? La carga D que nosotros denominamos, carga muerta o carga permanente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Eso pesa todo este paquete que está descrito en la consigna del ejercicio. Como el ejercicio no nos dice, en este caso, a qué destino corresponde la losa, ¿sí? Y como hemos visto en las sucesivas clases anteriores, en la mayoría de los casos para interiores de edificios de vivienda, que va a ser el tema que más nos ocupa, ¿sí? Vamos a adoptar una sobrecarga de 2 kN por metro cuadrado. Entonces tenemos la carga permanente D y tenemos la sobrecarga, ¿sí? De uso L. Lo que continúa sería
realizar la mayoración y combinación de los dos estados de carga que vamos a tratar básicamente en el desarrollo de esta materia, que sería 1,4 multiplicado por la carga permanente, ¿sí? Y 1,2 multiplicado por la carga permanente más 1,6 por la sobrecarga. De esos dos análisis obtenemos que el más desfavorable, o el que vamos a tener que emplear, la carga Q sub U que vamos a tener que emplear, es de 7,98 kN por metro cuadrado, ¿sí? Con esa carga vamos a dimensionar, en este caso, la losa nervurada. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces lo que continúa sería determinar los esfuerzos últimos, ¿sí? Los esfuerzos últimos, principalmente en este caso, y como hemos visto en losas, el esfuerzo con el que vamos a dimensionar es el momento, ¿sí? Vamos a dimensionar la flexión. Entonces, el momento en una losa simplemente apoyada, ¿sí? Acá retomo un poco el dibujito que les hice. Esto es una losa simplemente apoyada. Si nosotros consideramos una franja de ancho unitario, ¿sí? Consideramos una franja de ancho unitario y lo podemos estudiar a esto, ni más ni menos que como una viga equivalente, ¿sí? Que va a estar cargada por una Q sub U, ¿sí? Y la cual va a tener un momento flector aproximadamente parabólico, ¿sí? MU es Q sub U por la luz de cálculo, ¿sí? Al cuadrado sobre 8. Esto ya es conocido, ¿sí? Entonces venimos para acá y la determinación del momento último, vayan controlando los valores, en principio debería estar bien, nos da 10,21 kN por metro de losa, ¿sí? Y el corte, bueno, la carga por la luz sobre 2, ¿sí? Nos está dando 12,77 kN por metro. Bueno, pero principalmente centrándonos en el valor que nos arroja el momento, es que vamos a realizar el dimensionado de la armadura, ¿sí? Dimensionado de la armadura para soportar estos 10,21. Bueno, acá está lo que les dije al principio, ¿sí? Nosotros tenemos una altura de losa de 17 centímetros que viene dada porque es dato del problema y específicamente porque el ladrillo que vamos a utilizar es de 12 y la capa de compresión, generalmente en losa la capa de compresión la vamos a adoptar de 5 centímetros, en losas nervuradas, con lo cual nos aparecen esos 17, ¿sí? Que por otra parte, como les decía, verifican los 15,4 que nos daría en el hipotético caso que utilicemos las tablas, ¿sí? Y la relación entre las tablas, lo que les acabo de explicar. Pero bueno, en definitiva tenemos 17 centímetros de espesor de losa, ¿sí? Y nuestra altura de cálculo va a ser, como venimos viendo en todas las losas, la altura total menos 2,5. ¿Por qué la altura total menos 2,5? Y bueno, porque nosotros en este caso vamos a tener, supónganse que está la capa de compresión, y acá viene el nervio, y acá seguimos con la capa de compresión y otro nervio. Acá vamos a alojar la armadura, que es la que vamos a determinar en unos instantes, ¿sí? Y como ustedes ya vieron, el reglamento establece que el recubrimiento mínimo libre, ¿sí? El cover concrete, que denomina el reglamento, es de 2 centímetros. Y en el supuesto que vamos a considerar que estemos utilizando barras del 10, ¿sí? Como la altura de cálculo siempre es al eje de la barra, ¿sí? Al eje de la barra le tenemos que sumar un diámetro de barra sobre 2, o sea que ahí estaríamos, y adoptamos barra del 10, en los 2,5 centímetros de recubrimiento. Y esto ya lo vimos, por eso también voy un poco rápido. Bueno, con esos datos y el valor del momento ya estamos en condiciones de ingresar en las tablas de K sub D, K sub E. Bueno, lógicamente que primero debemos determinar el valor del momento nominal,
que como seguimos dimensionando en rotura dúctil, si se quiere, ¿sí? O dimensionando flexión, nuestro momento nominal va a ser igual al momento último afectado o dividido por el coeficiente de reducción de resistencia, que en el caso de rotura dúctil es 0,90. ¿Sí? Entonces, operando ahí y pasándolo, como ustedes ya saben, a meganewton metro por metro, porque son las unidades que vamos a utilizar en las tablas, obtenemos que el momento nominal nos arroja un valor de 0,01134 meganewton metro por metro de losa. ¿Sí? Entonces ahora lo que resta es determinar el valor de K sub D, que es igual a la altura de cálculo expresada en metros. Acá vamos a ir haciendo las aclaraciones para que, porque esto es tema del próximo parcial. ¿Sí? La altura de cálculo va a estar expresada en metros. ¿Sí? El B de la losa va a estar expresado en metros. Y en valor del momento nominal en meganewton metro por metro de losa. Entonces dijimos, la altura de cálculo 0,145. El B, nosotros estamos dimensionando una losa unidireccional, que dijimos que nosotros, el supuesto que íbamos a considerar es el análisis de una franja de ancho unitario. ¿Sí? Igual, de la misma manera que venimos procediendo hasta ahora. Entonces el ancho B nuestro a considerar va a ser 1 metro. ¿Sí? Bueno, determinando el coeficiente K sub D y verifíquenlo ustedes, ¿sí? A mí me está dando un valor de 1,36 metros sobre raíz de meganewton. Entonces, con este valor y en función de las características del hormigón, que en este caso no están dadas, pero como no están dadas, vamos a tomar que estamos hablando de un H20, ¿sí? Vamos a entrar a la tabla para 1,36. Borra un poco esto. Entonces, vamos a la tabla de K sub D, K sub E. Y decimos, entramos con K sub D, hacer un zoom, K sub D, H20, ¿sí? Y el primer valor inferior al que nos había dado 1,36, el valor inmediato inferior es 1,21 que encontramos en la tabla. Para ese valor se corresponde, nos desplazamos hacia la derecha, ¿sí? Un valor de K sub E, que vamos a utilizar en el dimensionamiento, de 24,30, y si nos corremos para la izquierda, vamos a encontrar el valor de K sub C, que nos va a servir para verificar la altura del bloque de compresión, ¿sí? Multiplicándolo por la altura de cálculo, de 0,04762. Entonces nos llevamos esos dos valores. Fíjense, 24,30, el valor de K sub E, y 0,04762, el K sub C. Bueno, con el K sub C podemos verificar, con este valor, podemos verificar que el eje neutro caiga dentro de la capa de compresión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la altura de la capa de compresión C es igual a K sub C por D. ¿Sí? Entonces 0,04762 por los 14,5 que teníamos de altura de cálculo nos arroja una altura de capa de compresión de 0,70, que es menor que los 5 centímetros propuestos en el diseño, ¿sí? Con lo cual esto está verificado que el eje neutro está dentro de la capa de compresión. ¿Y qué significa que el eje neutro esté dentro de la capa de compresión? Y bueno, en el trabajo a flexión nosotros vamos a tener la capa de compresión, acá vamos a tener los nervios, está exagerado el tema de los nervios, un poco más grande, ¿sí? Esta es la capa de compresión, 5 centímetros. Que nos caiga adentro quiere decir que, por ejemplo, el eje neutro está por acá, ¿sí? En realidad está desproporcionado al dibujo. Esto sería 0,7 centímetros que nos dio el cálculo recién. Y bueno, esto quiere decir ni más ni menos que si nosotros trazamos un diagrama de tensión y acá vamos a tener las barras que nos dé el cálculo alojadas,
¿sí? Que nos va a dar la fuerza de tensión T, ¿sí? Y acá vamos a tener el bloquecito de compresión, ¿sí? Que va a estar garantizando la capa de compresión en este caso, que nos va a dar la fuerza C equilibrante del par. ¿Sí? Esto es un poco lo que habían visto en la teoría también de losas unidireccionales. Bueno, siguiendo con el cálculo, ahora podemos determinar, como tenemos el valor de K sub E, ¿sí? ¿Qué armadura hay que ponerle al total de esa losa? ¿Sí? Como, imagínense que todavía no estamos hablando de una losa neurada. Hacemos K sub E por el momento nominal sobre la altura de cálculo y nos da que tenemos que alojar 1,90 centímetros cuadrados por metro de losa. ¿Sí? Esto tendríamos que poner si la losa fuese maciza, si se quiere, ¿sí? O sin tener en cuenta que la tenemos como nervurada. Y bueno, entonces no hay que hacer ni más ni menos que la armadura de cada nervio va a ser igual a la armadura total que hay que disponer por metro de losa, multiplicado por la separación en metros, ¿sí? Que tienen los nervios, de eje a eje, ¿sí? Los 0,46 que tenemos como dato. Entonces, 1,90 por 0,46 nos da que cada nervio debe alojar en su interior 0,87 centímetros cuadrados. ¿Sí? Porque teníamos, fíjense, esto teníamos centímetros cuadrados por metro de losa y al multiplicarlo por la separación de los nervios, ¿sí? Nos arroja directamente que cada nervio tiene que tener 0,87 centímetros cuadrados. ¿Cómo vamos a garantizar esos 0,87? Y bueno, con estas barritas que yo ya les anticipé que vamos a disponer acá, ¿sí? Con estas dos barritas, ¿sí? Que vamos a disponer acá y acá. Siempre la losa nervurada, cada nervio va a tener una resolución de armadura de 2 barras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los nervios normalmente van a tener entre mínimo 10 y máximo 15, pónganle, centímetros de ancho. Y en función de los requerimientos de separaciones mínimas, ¿sí? Para que les permita colar bien el hormigón y demás, y pues, también por una cuestión constructiva, siempre cada nervio vamos a manejarnos que la armadura de los nervios tenga 2 barras, ¿sí? O llegado a un caso excepcional, podríamos alojar 3 barras. ¿Sí? Fíjense que para 3 barras, y en función del criterio que les dijo Jorge, de multiplicar cantidad de barras, ¿sí? Número cantidad de barras por 5 centímetros para tener el ancho necesario, ¿sí? Fíjense, para 3 barras por 5 centímetros ya estaríamos en una situación límite de necesitar un nervio que tenga 15 centímetros de, de ancho B, ¿sí? ¿Me siguen con eso? La cuestión en este caso es entender que el nervio va a llevar 2 o como mucho 3 barras, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estos 0,87 resolver cuántas barras y de qué diámetro vamos a poner para garantizar esa armadura. Pero acá aparece otra cuestión que hasta ahora no habíamos visto, que es una armadura mínima, pero en este caso ya no por criterio de contracción y temperatura, sino que estas son las verificaciones de armaduras mínimas para el dimensionado a flexión, ¿sí? Esto lo vamos a ver después muchísimas reiteradas veces en el cálculo de vigas, ¿sí? En este caso, nosotros la armadura mínima que debemos verificar es la que nos dé más desfavorable entre la primera fórmula. Normalmente en esta primera fórmula vamos a estar, fíjense, como tiene que ver con la resistencia característica del hormigón, acá vamos a estar en hormigones H25 inclusive, o hasta H30, ¿sí? H30 hasta H30, entonces serían H30 o menores. Perdón,
¿sí? Y en este caso, como tengo un problema del OneNote que no estoy pudiendo resolver, denme 2 segundos y ya creo que lo vamos a dejar de usar a este OneNote, nos vamos a pasar a otro. Pues se me está yendo. Bueno, lo voy a cerrar y continúo con... Espérenme 2 segundos que lo abro en otro programa. Ahí les comparto nuevamente. Confirmen que me estén viendo. Sí, les decía, para hormigones hasta H30, vamos a trabajar con esta primera fórmula, ¿sí? Y para hormigones H30 superiores, vamos a trabajar con esta segunda fórmula. ¿Sí? Estas fórmulas van a ingresar en el primer caso 1,4, fíjense, ese 1,4 está directamente consignado en megapascales, con lo cual, dividido la tensión de fluencia del acero, también expresada en megapascales, se van a simplificar los megapascales y pueden ingresar el BW y el D, ¿sí? El BW de cada nervio, los 10 centímetros, el ancho de cada nervio, y la altura de cálculo en centímetros, de manera que directamente la armadura mínima les quede en centímetros cuadrados. ¿Se entiende? Y lo mismo para la segunda fórmula. La segunda fórmula dice la raíz de F'C, en este caso un hormigón H20, ¿sí? Que dividido 4 veces la tensión de fluencia, también en megapascales, se simplifica esta expresión y les queda el BW por el D y la armadura mínima expresada en centímetros cuadrados. La menor de las dos, digo la mayor de las dos, la más desfavorable, es la que debemos cubrir. Deberíamos cubrir por nervio, cada nervio debería tener al menos 0,48 centímetros cuadrados. Pero nosotros acá dijimos que el cálculo nos está arrojando 0,87, con lo cual, garantizando lo que nos da el cálculo, ya vamos a estar garantizando la armadura mínima, ¿sí? Entonces, ¿cómo cubrimos esos 0,87? Y bueno, dijimos que vamos a necesitar vamos a disponer de 2 barras. Fíjense, entonces entramos número de barras, en esta tablita, número de barras 2. Si dispongo 2 barras del 6, me quedo corto, así que directamente la primera solución sería disponer 2 barras de 8 milímetros. Y entonces acá ven que se adopta 2 barras de 8 milímetros de diámetro en cada nervio. ¿Sí? Y bueno, eventualmente pueden verificar las separaciones mínimas, que era lo que yo les decía. Si ustedes disponen por nervio 2 o como mucho 3, si disponen 2 barras, estos criterios los van a estar cumpliendo. ¿Sí? Si disponen 3, van a tener que realizar el cálculo para ver si no están ahí en el límite. Entonces, de la armadura total de la losa neburada ya pudimos determinar las 2 barritas que vamos a disponer en la parte inferior de cada nervio, que por otra parte son las que nos van a soportar el momento,
¿sí? El momento flector al que está solicitada esa losa por el análisis de carga que hicimos anteriormente. Ahora lo que nos resta saber es qué armadura vamos a disponer en la capa de compresión, ¿sí? Y bueno, para la capa de compresión lo que nosotros vamos a tener que cubrir o garantizar es los criterios vistos para armadura de repartición, ¿sí? La quinta parte de la armadura de cálculo o la armadura correspondiente a los efectos de contracción y temperatura, ¿sí? Que ya lo hemos visto también a esto, 0,0018 dB por H, que en este caso es la altura de la capa de compresión. O sea que este H ahora no va a ser el H total, sino que va a ser 5 centímetros. ¿Sí? ¿Se entiende? Obviamente casi siempre la más desfavorable entre las dos es esta, y nos da que como mínimo debemos disponer de una armadura de 0,90 centímetros cuadrados por metro, ¿sí? En la capa de compresión. Pero esta armadura no puede estar separada. Como ya hemos visto en capítulos y ejercicios anteriores, tiene una separación límite de 3 veces la altura de cálculo de la losa, el espesor total, o 30 centímetros. Como en este caso el espesor total, de nuevo, son 5 porque estamos hablando de la capa de compresión, ¿sí? Este valor va a ser determinante porque nos va a decir, bueno, cualquier tipo y configuración de barras que vos dispongas no puede estar separada más de 15 centímetros, ¿sí? En la capa de compresión. Y en la capa de compresión hay que disponer barras en los dos sentidos, ¿sí? Tanto en el sentido de la luz de cálculo como en el sentido perpendicular, ¿sí? O el sentido más largo. Entonces vamos a tener que adoptar sí o sí, y esto medio que tómenlo como una regla, una barra del 6 cada 15, ¿sí? Esto es ni más ni menos que lo que nosotros denominamos la malla Q, que Jorge ya se la mencionó en la teoría, ¿sí? La malla Q188. ¿Por qué Q188? Porque cubre 188 milímetros cuadrados por metro de losa o 1,88 centímetros cuadrados por metro de losa, ¿sí? Entonces, esa armadura, una barra del 6 cada 15 en ambos sentidos, es lo que vamos a disponer acá, en la capa de compresión, ¿sí? Entonces, esta capa de compresión va a tener armadura así, a ver si lo ven. Dijimos, las dos barritas del 8 están acá, con verde las estoy pintando, ¿sí? Las dos barritas del 8 y las dos barritas del 8. Y ahora necesitamos la malla Q188, ¿sí? Con barras del 6 cada 15, acá en la capa de compresión. ¿Lo ven? Todo el tiro, no lo voy a dibujar, pero no sé si se entiende esta parte. Esa va a ser, sí. En el esquema de abajo, el ejercicio está dibujado. Ahora iba a llegar. Pero quería que comprendan que va entonces la barra del 6 es la barra más chica que podemos usar, ¿sí? Y acá en este caso nos condiciona la separación límite, ¿sí? Que como la altura ahora, la capa de compresión es 5, la separación límite es 15, entonces barra del 6 cada 15. Eso quería que quede claro. Esto de la verificación al corte no lo vamos a ver, pero sería el caso de... quiero que lo veamos después directamente cuando veamos vigas, ¿sí? Esto no hace ni más ni menos que verificar que cada nervio esté soportando el esfuerzo de corte, ¿sí? Pero para esfuerzo de corte, el coeficiente de reducción de resistencia es de 0,75, no es más de 0,90, ¿sí? Porque estamos en el medio de las dos situaciones entre rotura dúctil y rotura frágil, ¿sí? Bueno, y el esfuerzo de corte va a estar cubierto por un BC, que es la contribución del hormigón, y un BS, que es la contribución de los estribos o de las armaduras. Pero en este caso, nosotros solamente esto que aparece como estribo acá, lo disponemos a los fines de sujetar las barras, los nervios no van a tener estribos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es verificar que todo lo que nos contribuye el hormigón verifica el corte nominal, ¿sí? Pero les reitero, esto no...
por ahora no lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Entonces, lo importante que quiero que les quede claro, y como recién me avisó alguno ahí, que está bastante atento, es cómo se arma esta losa, cómo se termina armando esta losa. Entonces, volviendo un poco al esquema de dibujo, ¿sí? De doblado de armaduras, ¿sí? Nosotros vamos a tener que esta y esta son 2 phi del 8. ¿Sí? Esta y esta son 2 phi del 8. Esto que ustedes están viendo como estribito, que se ve acá, que voy a pintar con rojo ahora, solamente está cumpliendo la función de sujetar las barras del 8, ¿sí? Que son las de cálculo, para garantizar el recubrimiento, ¿sí? Los 2,5 centímetros. Pero no tiene aporte, los nervios no necesitan estar armados con estribos, ¿sí? No necesitan estar armados al corte, entonces esto es solamente constructivo, ¿sí? Esto es constructivo. Solamente, les reitero, para sujetar y garantizar el recubrimiento. Y bueno, por otra parte, como ya vimos, acá en la capa de compresión vamos a disponer esto que pinto con azul, ¿sí? Y esto que sería una malla Q182, Q188, perdón, ¿sí? Que está por una malla de 15 por 15 centímetros con barras de 6 milímetros. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, el único comentario adicional que yo les haría es el siguiente. Esto sería un corte en el mismo sentido que está el corte del paquete, ¿sí? O sea, estamos cortando la losa que vimos acá, la estamos cortando así, y estamos mirando hacia allá. Entonces vemos ese detalle. Ahora, ¿qué pasa si yo corto así? ¿Sí? En el sentido de los nervios. ¿Por qué? Porque en definitiva esto, vamos a dibujarlo acá arriba. ¿Cómo vamos a tener los nervios nosotros? Perdón. Estaba hablando exactamente al revés. El corte que ustedes vieron, no lo uso más, bueno, esta es la última vez. Disculpen. Está muy tildado. No sé si porque es muy pesado el archivo. Les decía, el corte que ustedes están viendo acá es un corte longitudinal, ¿sí? Cortamos así y vemos hacia allá. Entonces vemos este detalle. Ahora, si cortamos en el otro sentido, en el sentido longitudinal del nervio, ¿sí? Vamos a ver los 3,20 m, ¿sí? Esto que está con rojo podría ser, acá va un nervio, ¿sí? Capa de compresión, después acá otro nervio, ¿sí? Con su correspondiente separación. Capa de compresión, acá otro nervio. ¿Se entiende? Y así en toda la losa. Si yo corto y veo longitudinalmente los nervios, ¿sí? En el otro plano, lo que voy a tener no es ni más ni menos que el corte de un nervio y la capita de compresión, ¿sí? Y cada nervio va a tener dos barras, que son las dos barras del 8. Entonces, para cubrir los momentos
eventuales momentos torsores y esfuerzos de corte en los apoyos, lo que vamos a hacer, por ejemplo, venimos con una barra del 8, levantamos a la llegada del apoyo y la metemos de manera análoga a lo que vimos para vigas, para losa maciza, ¿sí? Y del otro lado venimos con la otra barra del 8, esto es un nervio, estoy dibujando un nervio, ¿sí? Llegamos al otro apoyo, levantamos y metemos. ¿Sí? Y acá tenemos, acá en la capa de compresión tenemos alojada la malla Q188. ¿Se entiende? En un corte en el otro sentido. Entonces, de esa manera, levantamos una barra en cada lado del apoyo, una barra del 8, y garantizamos la cobertura de esfuerzos de corte y momentos en el apoyo. Y el único comentario que me resta por hacerles es que típicamente en las losas nervuradas, vamos a borrar un poco acá, ¿sí? Además de los nervios, borro esto, además de los nervios que yo les dibujé en rojo en ese caso, siempre a la mitad de la luz es conveniente disponer un nervio, ¿sí? Así a la mitad de la luz, un nervio central armado de la misma manera que los nervios de cálculo, que son los que están en rojo, ¿sí? A los efectos de repartir las eventuales cargas concentradas, ¿sí? Que haya, o también a los efectos de vincular toda la configuración de los nervios, ¿sí? Y hacerlos trabajar en una forma de colaboración, ¿sí? Entonces, si vemos desde arriba, vamos a tener todos los nervios en rojo, que sería lo que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? En esta parte, estos son los nervios. ¿Se entiende? Y acá no está justo en la imagen que les puse para tener como referencia, pero iría acá en el medio de la luz, acá se lo dibujo con azul, otro nervio de las mismas características a la mitad de la luz para vincularlos a todos los nervios de cálculo. No sé si les quedó claro el tema de losa nervurada, por ahí se me hizo un poco trabado con el OneNote, les prometo que no lo uso más, vamos a pasarnos al programita que usa Jorge, ¿sí? Un editor de PDF. Y bueno, pero creo que en lo que es el cálculo pudimos desarrollarlo y ver cómo son los armados también. No sé si alguno tiene alguna duda. Bueno, bárbaro. Chicos, bueno, la semana pasada les devolví las correcciones de los exámenes. Quería hacer un breve comentario. En líneas generales, muy bien, ¿sí? No tenía mayor complejidad tampoco el parcial. Pero bueno, errores comunes que vi. Por ejemplo, el tema de la determinación de espesores mínimos de losa, ¿sí? Fíjense que aunque ustedes tenían algún voladizo, tenían algo que era un balcón, y ustedes dicen, bueno, como un balcón pues es un voladizo, pero en realidad estaba apoyado en dos vigas, ¿sí? Entonces no era un voladizo, era una losa simplemente apoyada, tenían que usar en todos los casos la luz sobre 26 para predimensionar. O bueno, los que usaron la luz sobre 20 no se les corrigió, pero les hago la observación. Otro comentario, espesores mínimos de losas. Creo que se mencionó en alguna clase, pero no pueden existir losas macizas que tengan un espesor menor a 9 centímetros. Eso es un criterio del reglamento. ¿Sí? Así que si ustedes tienen 1 metro de altura de luz de cálculo y dividen por 26, le va a dar un espesor reducido, pero tienen que consignar 9 centímetros de espesor mínimo, ¿sí? Eso es por reglamento. Después la clase que viene lo vamos a ver.
En la parte de losa, en la parte del análisis de carga no hubo mayores inconvenientes, ¿sí? Utilizaron bien el 101, alguno tomó alguna consideración, otro otra, pero en líneas generales bastante bien, ¿sí? Y en la parte de losa de vigueta, en la mayoría de los casos entraron bien a la tabla, o sea, el espíritu, como le puso alguno de sus compañeros, el espíritu del ejercicio era la utilización de las tablas, ¿sí? De las tablas de tensolite, de los catálogos de las viguetas. En el caso que no entraron, pusieron un valor distinto al que aparecía en tabla, bueno, se bajó un poco de punto. Y en el caso que el ejercicio planteaba, para la luz de la losa, no se cubría con la vigueta que viene comercialmente para esa luz. Entonces lo que tienen que hacer es adoptar la vigueta siguiente, ¿sí? Si le daba A1 para adoptar la que sigue, la B1 creo que es, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa vigueta, la que sigue, ustedes la pueden cortar si viene de 3,60 m y ustedes la necesitan de 3,30 m, eso lo dio Jorge en clase, la cortan, la usan de 3,30, ¿sí? Se corta con amoladora en obra y tiene mayor sección de armadura, ¿sí? No es solamente que la vigueta viene más larga porque sí, sino que adentro tiene mayor sección de armadura. Entonces, por eso admite mayores momentos. ¿Se entiende? Entonces, lo que tenían que hacer es adoptar la vigueta del catálogo, la que sigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ejercicio de la consigna les pedía que se mantengan en esos espesores de paquete y que mantengan el tema de vigueta simple, ¿sí? Que no se vayan a vigueta doble. Así que bueno, esos son los comentarios que le quería hacer un poco del examen. Si alguno tiene alguna duda, después lo vemos. Puntualmente me escriben, no tengo problema. Trato de responder lo más rápido posible. Y por otra parte, les digo que estoy terminando de corregir, ya prácticamente los tengo corregidos a los prácticos. También en líneas generales muy bien. Solo hay un grupo que creo que le voy a poner que me lo rehagan porque veo que no quedó muy claro, pero el resto bien. Así que la siguiente instancia sería, cuando le definamos la fecha, ¿sí? El cálculo de losas, que en el caso del práctico integrador vamos a trabajar con losa maciza, ¿sí? Siempre, losa maciza para toda la planta, losa llena. Y bueno, siempre de acá en adelante, todas las instancias siguientes tienen que venir con las observaciones que yo le entregó corregidas, ¿sí? O sea, en la presentación del cálculo de losa, que va a ser la siguiente instancia, tiene que venir corregido las observaciones que les paso de diseño, ¿sí? Después cuando hagamos cálculo de viga, bueno, cálculo de viga vendrá con las correcciones de lo que le observé en la parte de losa, ¿sí? O sea, no es que se prevé una instancia de entrega de las correcciones, sino que directamente las correcciones se entregan con la entrega siguiente. ¿Está claro eso? Sí, está claro. Bueno, los dejo porque ya ingresar en otro ejercicio se nos va a hacer muy largo. La semana que viene veo que ya están terminando con la teoría losas cruzadas, ¿sí? Armadas en dos direcciones. Así que la semana que viene vamos a arrancar con el ejercicio 12, que ya se trata de losa cruzada. Y bueno, les recomiendo que repasen lo que vieron hoy con Jorge, que prácticamente terminaron, para la clase que viene ya meternos en el dimensionamiento de losa cruzada con la utilización de las tablas de Kalmanok y las tablas de Marcus, que son las dos alternativas que les planteó hoy Jorge en la teoría. Bueno, que tengan buenas noches y nos vemos el martes que viene. Bueno, profe, buenas noches. Hasta luego.